Bienvenidos, Semana Mundial del Espacio, México 2020. El tema que se hablará el día de hoy es Scrum en el espacio, por la maestra Jazmín Rodríguez Flores. Scrum es considerado una metodología de desarrollo por algunos y por otros un framework para desarrollo de proyectos. La metodología Scrum o el framework Scrum tiene su origen en el Manifiesto Ágil, en el cual se habla de trabajar proyectos de una manera coordinada, autoorganizada, a través de los integrantes del equipo, con elementos que sean fáciles de integrar e intercambiar e incluso recibir los cambios. Este framework se integra por varios elementos conocidos como artefactos, entre los que destacan un Product Backlog, el cual consiste en una lista priorizada de todas las actividades que hay que hacer. Se integra también un Sprint Backlog, que corresponde al listado de actividades o acciones que se van a desarrollar en un periodo de tiempo determinado. Un sprint es la definición de un periodo de tiempo determinado que puede variar de acuerdo a los autores de 2 a 4 semanas. También se conoce como uno de los artefactos a una llamada gráfica del quemado, que no es otra cosa más que una gráfica donde se va administrando de la totalidad del trabajo que hay que hacer y va disminuyendo, es decir, se tiene un desenlace desde la mayor cantidad de trabajo hasta la menor, dividido en el número de sprints en el cual se van a realizar. Entre los integrantes que participan se encuentran el Scrum Master, que en realidad no es un jefe de proyecto tradicional. Un Scrum Master tiene su función en ser un facilitador, es decir, si alguien tiene algún problema para seguir avanzando, el Scrum Master tiene la finalidad de apoyar para que pueda quitarse el problema de la persona que lo tiene. El Scrum Master facilita la comunicación entre Product Owner y el equipo. Dentro de las figuras que participan en el marco de Scrum está el Product Owner, quien tiene toda la lista priorizada de actividades que se deben de realizar. Es quien en un momento dado puede tomar decisiones sobre los cambios. Y por último, el team. Una característica particular de los teams en Scrum es que los teams son autoorganizados y deben de saber hacer un poco de todo. No son especialistas en alguna área en particular. Por el contrario, como cada uno de los integrantes va a desarrollar tareas que son asignadas en el sprint, la mayoría del equipo, si no es que todo el equipo, debe de saber hacer cualquiera de los elementos en todo momento, o por lo menos conocer el funcionamiento. A esto nos lleva a un conjunto de reuniones de trabajo claves, las cuales han ido cobrando popularidad no solamente en la parte de Scrum, sino de manera general en diversas metodologías ágiles. Estas reuniones claves son la reunión de lanzamiento, que es la reunión inicial en la cual se va a desarrollar todo el conjunto de tareas que hay que hacer que se deben hacer para desarrollar el proyecto. Se encuentra una reunión diaria, en la cual todos los días, con un máximo de 15 minutos, se va a revisar qué es lo que se ha hecho, qué falta por hacer y si tienen algún obstáculo para realizarla. Existe también una revisión del sprint en la cual, antes de generar una entrega al cliente, una entrega de valor, por supuesto, se hace una revisión de lo que se le tiene que entregar, validando los criterios de aceptación que fueron desarrollados en las historias de usuario que corresponden al Sprint Backlog. Y por último, una reunión de retrospectiva del sprint, en la cual se identifican los puntos fuertes y se hace una mejora continua de todo el proceso de desarrollo que se llevó a lo largo de todo el framework de desarrollo. Es importante mencionar que Scrum tiene varios principios y entre los más importantes es que debe de dar bienvenida a los cambios. Cada cambio que se realice, bienvenido, vengan. Eso nos permite ayudar a aportar valor a nuestro cliente de tal manera que el cliente pueda generar algún cambio con ciertas características.
Otra parte importante de Scrum es que valora más a los integrantes de nuestro equipo, a nuestro team, a nuestro Scrum Master, a Product Owner, por encima de los procesos que se tienen que realizar. Estos, por mencionar algunos, dan una facilidad en el trabajo, una autoorganización y permiten que el equipo tenga un mejor desempeño. El Scrum no es exclusivo de un desarrollo de software, por el contrario, el haber hecho estos artefactos, las reuniones, la caracterización de trabajo, la dirigencia de un Scrum Master como facilitador ha permitido que el framework de desarrollo Scrum se adopte a diferentes áreas como el desarrollo de software, las áreas de construcción y por supuesto el área espacial. Existen diferentes investigaciones que nos hablan y comunicados que nos hablan sobre el uso de Scrum y las metodologías ágiles, como se menciona en CLEP 2013. Este documento habla sobre el objetivo de un programa denominado Programa Fast Adaptive Aerospatial Tools o FAST, que consiste en desarrollar la próxima generación de herramientas de análisis y diseño aeroespacial, por lo cual se centra en la descripción de diferentes técnicas y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de este proyecto. Este proyecto habla del desarrollo de hardware, de software, de algoritmos de optimización. Asimismo, este artículo menciona que entre las buenas prácticas que ha adoptado este programa es el uso de una metodología XP o programación extrema que se basa en diferentes etapas como una revisión continua, el utilizar también técnicas de la metodología Test Driven Development, el cual se centra en un desarrollo basado en pruebas, para lo cual primero se establecen las pruebas de lo que se desea buscar y posteriormente se hace el desarrollo tratando de que esas pruebas puedan llegar a buen término. Además, en la metodología Scrum se han utilizado elementos como las reuniones diarias que nos permiten generar nuevas prácticas. Una historia de desarrollo ágil. En Vogue 2017 se mencionan un conjunto de técnicas ágiles para el desarrollo de software, entre los que destaca la metodología Scrum, debido a la facilidad de adaptación a los cambios y la combinación de la herramienta de IBM Rational Team Concert, en el cual se definen además algunos elementos ya mencionados anteriormente de Scrum, como el manejo o administración de un sprint de 4 semanas, la caracterización de las historias de usuario a medida de X, S, M, L, XL, como si fueran las tallas de una camiseta. Estos puntos de historia corresponden a la complejidad y la complejidad se dicta en función de la dificultad que se tiene para desarrollar una historia de usuario. La complejidad más pequeña es asignada a una historia cuando se dura algunos minutos en realizarla, S cuando es un día, M cuando son algunos días, L cuando es más de una semana y XL cuando es más de algunas semanas. Las historias de usuario corresponden a uno de los artefactos de Scrum, en el cual se detallan las actividades que se deben de hacer por uno o más desarrolladores. Estas historias corresponden a la cantidad de una entrega y son definidas y divididas en pequeños elementos que podrán ser entregados al cliente. En ROG 2020 se describe que se utilizan algunos principios del manifiesto ágil, que son la base o el origen de Scrum, que influyen en la forma de administrar proyectos de desarrollo ágil de hardware, entre los que destacan los principios y las mejoras implementadas en el desarrollo de hardware. El primer principio es satisfacer al cliente en la entrega continua de elementos valiosos. Al momento de adaptar esto al desarrollo ágil de hardware, no se consideró para realizar cambios en la estructura de su desarrollo. El principio de bienvenidos los cambios como una ventaja competitiva para los clientes permite definir un conjunto de elementos en el hardware para ver si es posible desarrollarlos. En la entrega continua de componentes funcionales en corto tiempo, permitió como una mejora dividir los desarrollos de hardware de forma modular y realizar un cronograma basado en funcionalidades ya aprobadas.
Este documento trae un listado más grande de cómo se adoptan los principios ágiles como los de Scrum para implementarlos en el proceso de desarrollo de hardware. Entonces, en conclusión, se puede decir que Scrum es una metodología ágil bastante madura, muy definida, con artefactos y participantes bien claros y definidos, que está cobrando una mayor importancia no solamente en proyectos de desarrollo de software, sino en diferentes áreas, por la agilidad, por el trato con las personas y no podemos dejar de lado el desarrollo en la industria aeroespacial, tanto de hardware como de software.